El Cádiz cumple con creces y golea al Club Deportivo Eldense. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al postpartido de ese encuentro que tuvo lugar en el día de ayer entre el Club Deportivo Eldense y el Cádiz Club de Fútbol. Victoria por 1-4 para el equipo de Gaisca Garitano, que sabía, ¿no?, de la necesidad de ese partido, de la importancia de los 3 puntos en el día de ayer, porque no eran solo tres, sino era el típico partido que se suele decir de 6 puntos, ¿no? No solo sumas tú tres, sino que le quitas tres puntos a tu mayor rival directo ahora mismo. Bueno, un Eldense que llegaba en puestos de descenso, que estaba a 3 puntos del Cádiz, que si ganaba el Eldense metía al Cádiz en descenso, así que bueno, era importantísimo, ¿no?, ganar el día de ayer, y además no solo se consiguió la victoria, sino que además se consigue ganar el gol average a favor, ¿no?, con este club contra el Club Deportivo Eldense, que bueno, lo teníamos perdido, ¿no?, después de esa derrota en el partido de ida por 1-2, que vence el Eldense en el Nuevo Mirandilla. Ahora con esta victoria por 1-4, el Cádiz no solo gana 6 puntos de distancia respecto al descenso, sino que además se lleva el gol average a favor contra este equipo, como decía. Un 11 del Cádiz que, bueno, nada más que tuvo la modificación en cuanto a lo que yo intenté adivinar de Rubén Sobrino en lugar de Alex Fernández. Vimos a Javier Ontiveros en la media punta y Rubén Sobrino escorado a banda derecha, y un Alex Fernández que, bueno, esperaría su oportunidad desde el banquillo, ¿no? Y en cuanto a los cambios del Club Deportivo Eldense de Dani Pons, pues vimos a David Timor en lugar de Alex Bernal en el centro del campo, y en lugar de jugar Monsalve jugó Darío Dumic en la pareja de centrales. Un Darío Dumic que de hecho fue uno de los jugadores que fue el jugador que dispuso la ocasión más clara, ¿no?, en la primera mitad para el Club Deportivo Eldense, que empezó bastante mejor el primer cuarto de hora del partido, creando más peligro que el Cádiz, sobre todo con bastantes centros al área, y en uno de esos centros que llegó desde un saque de esquina, pues bueno, Darío Dumic tuvo la ocasión más clara, ¿no?, del partido para el Eldense en ese tramo inicial. Una gran parada de David Gil, que estuvo muy atento para salir a achicar huecos y negarle, por supuesto, las oportunidades, ¿no?, al central del Eldense de anotar el primer gol del partido. Un partido que, bueno, el minuto 20 sí que es cierto que se rompería, llegaría ese tanto de Javier Ontiveros después de un despeje de Víctor Chust. La verdad es que es un fallo garrafal de Íñigo Piña, que no va al balón con toda la contundencia con la que hay que ir, deja botar la pelota y luego Ontiveros le gana la posición con muchísima facilidad, ¿no? Se marcha de Íñigo Piña y luego ante la salida en falso de Ian Mackay, pues bueno, una gran definición de Javier Ontiveros, que suma y sigue, si no me equivoco, creo que son 9 goles ya en esta temporada, ha igualado el registro goleador de la temporada pasada con el Villarreal B, y eso que todavía queda la segunda vuelta entera por delante, así que bueno, la temporada de Javier Ontiveros, por supuesto, que está siendo el mejor jugador del Cádiz de lejos, y además que bueno, está siendo una temporada bastante productiva, no solo para él, sino para darle muchos puntos al equipo, ¿no? Así que ese tanto de Javier Ontiveros que abría la lata, ese 0-1, y a partir de ahí el Cádiz tomó las riendas del partido. Antes de nada, antes de seguir continuando, es cierto que hubo polémica en el área del Cádiz, hubieron dos posibles penaltis que el árbitro no señaló ninguno de los dos. A mí sinceramente no me parece penalti ninguno de los dos. Hay uno que se reclamaba sobre mano de Mario Climent, pero bueno, es cierto que Mario Climent, que debutaba ayer como titular en el partido y que fue protagonista, ¿no?, a la postre, después lo comentaremos, tiene las manos pegadas detrás del cuerpo, y es cierto que la pelota le da en el codo, pero bueno, está intentando, ¿no?, quitarse las manos de esa posición en la que puede interceptar la pelota, y por supuesto no me parece nada pulible. Y luego es cierto que además Fali se marchó del terreno de juego lesionado, además forzó la quinta amarilla, me da la sensación, porque quiso perder tiempo a la hora de salir del campo y el árbitro le mostró la amarilla, que supone la quinta para Fali, como digo, así que no estará disponible para ese partido de la jornada próxima frente al Club Deportivo Mirandés, pero bueno, aprovechando que está lesionado, pues bueno, es lógico, ¿no?, que fuerce la quinta amarilla. Lo hemos visto muchísimas veces durante toda la historia del fútbol, así que bueno, no es ninguna novedad. Y entraba en su lugar Bojan Kovacevic, que sería también protagonista, ¿no? La primera jugada que tiene Kovacevic que defender, despeja la pelota con la cabeza y el rechace le da en la mano. En fin, tampoco me parece que haya penalti en esa acción, pero bueno, por comentar las dos polémicas, entre comillas, que hubieron en ese primer cuarto de hora inicial de partido. Dicho esto, después del tanto de Javier Ontiveros, pues como decía, el Cádiz que recuperó las riendas del encuentro, más bien las tomó por primera vez en el partido, y empezó a atacar con mayor profundidad, empezó a crear más peligro en el área rival, pero tampoco sin hacer sensación de peligro demasiado desarrollada, ¿no? Una sensación de peligro que, bueno, llegaría, es cierto, que más tarde con ese tanto de Rubén Sobrino, pero llegaría ya casi al borde del descanso. Una acción aislada en la que, bueno, un balón en largo, creo que es de Mario Climent, en profundidad para Brian Ocampo. Es cierto que se queda un pelín largo y parte con ventaja Fran Gámez, pero luego Fran Gámez tiene un error terrible. Defiende muy mal esa pelota Fran Gámez, la pelota no sale, intenta cuerpear con Brian Ocampo. Ocampo le quita la pelota con muchísima facilidad y de forma limpia, además, sin cometer falta. Pisa la línea de fondo Brian y pues, luego pone un gran balón tenso por abajo al segundo palo, en el que un mal despeje de Íñigo Piña le pone la pelota incluso
mejor aún, ¿no? A un Rubén Sobrino que, bueno, llega con mucha facilidad al segundo palo para solo tener que empujar la pelota, porque además Marc Mateu llega tarde a cubrir a Rubén, que entró completamente indetectable, ¿no? En el segundo palo y ponía de esta manera el Cádiz el 0-2 justo al borde del descanso, pero además el Cádiz había olido la sangre, el Cádiz veía la oportunidad de seguir ampliando la distancia del marcador. Se añadieron 6 minutos en la primera parte del descuento y en el 45 más 2, en el minuto 47 de la primera mitad, pues Javier Ontiveros forzó una falta, quiso lanzar directo, me da la sensación, con un golpeo bastante potente que cogía portería, pero que además el desvío, ¿no? Ligeramente de Rubén Alcaraz, que peina la pelota en el primer palo, acaba introduciéndose en la portería de Ian Mackay poniendo el 0-3, un Cádiz que, bueno, encarrilaba el partido prácticamente, que lo sentenciaba en el descanso, y todavía le daría tiempo a tener Brian Ocampo una ocasión más, un mano a mano justo en la última jugada de la primera mitad, en la que, bueno, de haber definido Brian Ocampo con más exactitud y haber marcado el 0-4, bueno, quién sabe, ¿no? Cómo hubiera salido el Cádiz a la segunda mitad, pero por desgracia para los intereses de Brian Ocampo, pues bueno, creo que fue Íñigo Piña en esta ocasión el que salvó la acción de Brian y acabó la pelota en córner, pero ni siquiera lo dejó el colegiado, porque con el resultado de 0-3 y con el tiempo ya cumplido prefirió señalar el descanso. Un descanso en el que, bueno, el Eldense intentaría mover ficha, pero ya tenía un resultado muy difícil de remontar. Era un 0-3, pero bueno, sabía, ¿no? Dani Pons que se estaba jugando mucho contra el equipo en el que marcaba ahora mismo el descenso, que si el Eldense ganaba salía de esa zona roja, e intentó meter algo más de dinamismo con la entrada de Alex Bernal por un David Timor que además estaba sancionado, tenía cartulina amarilla por una falta que forzó Rubén Sobrino en la primera mitad, así que bueno, intentó darle algo más de velocidad al juego con Alex Bernal, que tampoco se notó mucho su entrada en los primeros minutos. El Cádiz que siguió con esa misma dinámica de la primera parte y pronto además marcaría el 0-4, un saque de esquina forzado por una ocasión que tuvo Carlos Fernández, que nuevamente no volvió a ver puerta en el día de ayer, pero bueno, lo intentó, ¿no? Intentó como pudo, un saque de esquina que fuerza el mismo, como digo, y un centro bastante pasado de Javier Untiveros, que además acaba despejado por la defensa, lo recoge Clemente la frontal para enganchar una volea espectacular, que bueno, coge una altura impresionante y acaba en la portería, ¿no? De Ian Mackay nuevamente, 0-4, golazo para el chaval, que debutaba en el día de ayer como titular, como decía, que tuvo muy pocos minutos en el partido anterior, porque entró nada más que cuando se expulsó a Joaquín Matos. Así que bueno, el golazo de Climent, que además completó un auténtico partidazo. Me gustó muchísimo su encuentro, bastante acertado a la hora de combinar, bastante acertado sobre todo también en defensa. Secó, por supuesto, a los extremos del Dense y bueno, además anota ese tanto, ¿no? Un gran partido de Mario Climent que bueno, debuta y de qué manera como titular con el Cádiz, 0-4 en ese momento con ese tanto suyo y bueno, el Cádiz que empezaría a mover ficha también para intentar dar descanso a algunos jugadores, entrarían Alex Fernández, Fede Sanemeterio, Cris Ramos, dejando en su lugar Carlos Fernández, también se marchaba Rubén Alcaraz, también se marchaba Iza y entraba Joseba Zaldúa y también dejaba su puesto a Brian Ocampo, ¿no? A esa entrada de Alex Fernández para mandar a Ontiveros a la banda izquierda. En fin, fueron los 4 cambios que hizo el Cádiz. Además, también mencionar, por supuesto, otro auténtico partidazo de Musa Diakité, que me volvió a encantar el partido del centrocampista, que bueno, estuvo muy seguro también. Es cierto que estuvo corriendo algún que otro riesgo, sobre todo en área propia a la hora de sacar la pelota, pero lo cierto es que le salía bastante bien todo. Si había que forzar la falta, la forzaba. Cuando había que meter la pierna, la metía. En fin, gran partido de Diakité nuevamente, que como digo, se ha sentado ya como titular en ese centro del campo del Cádiz y que es una noticia muy positiva, ¿no? Encontrar un jugador de este perfil para el equipo de Gaizka Garitano, que como digo, intentó hacer esos cambios para también intentar darle minutos a algunos jugadores que quizás necesiten también reencontrarse un poco con ellos mismos, como puede ser Cris Ramos, y luego el Eldense pues también intentó modificar algo, ¿no? Dani Pons desde el banquillo con la entrada de Raúl Parra, el excadista, y también de Simo, que bueno, la entrada de Simo es cierto que le dio bastante al Eldense, a partir de ese 0-4 ya, pues bueno, con la entrada de Simo sobre todo, como digo, el Eldense intentó proponer algo más en ataque, es cierto que empezó a tener alguna que otra ocasión más, algún remate de más que ha desviado, pero luego llegó el tanto en el minuto 87, ¿no? El auténtico golazo también de Simo, que bueno, saca un zapatazo desde la frontal del área, David Gil tiene la vista un poco tapada y bueno, acaba la pelota dentro, una lástima no poder haber tenido la portería cero para el equipo de Gaisca, pero bueno, aún así es un 1-4 que pudo haber sido otro segundo tanto en la última jugada del partido con ese tanto de Collado que finalmente se ha anulado por una mano en el control, bastante bien anulado por supuesto, porque bueno, además me había dado bastante coraje, ¿no? Ese tanto, porque decías que te había puesto 0-4 y bueno, si acaba el partido 2-4 ya no es lo mismo, en vez de sumar 4 goles a favor, recortarle 4 goles a la diferencia de goles, finalmente habían sido 2, así que nada, fueron 3 finalmente por ese tanto anulado. Y bueno, noticias muy positivas, ¿no? Como digo, poco más en cuanto al partido, pero sí que en las valoraciones generales, pues bueno, Gaisca Garitano que sigue invicto desde su llegada al Cádiz, son 5 partidos, son 3 empates y 2 victorias.
Por tanto, bueno, son 9 puntos, ¿no? De 15 posibles, que bueno, es algo muy positivo para el Cádiz, como digo. De hecho, es lo que le ha permitido salir, ¿no? De esa zona de descenso, de además ahora ponerse con 6 puntos de diferencia el descenso, que es el otro tema que quería tratar. Ahora mismo te pones a 6 puntos de un rival directo en el descenso, con el gol average ganado, además, después de ese partido de vuelta, después de haber perdido el de ida, y la diferencia de goles se reduce a -3. En un partido que, bueno, empezaba el Cádiz en la tabla con -6 de diferencia de goles, marcó 4 goles, acabó encajando uno, así que, bueno, -3 es la diferencia de goles, que también es algo a tener en cuenta, ¿no? Mejorar esa diferencia de goles cuanto antes. Al Cádiz está a la espera de ver los partidos de los rivales directos. El Albacete es cierto que logró el empate ayer finalmente, así que bueno, el Albacete no va a ser uno de los rivales que el Cádiz adelante, que si queda el Albacete con 28 y el Cádiz con 27, pero todavía tienen que jugar el Córdoba contra el Castellón, tiene que jugar el Burgos, tiene que jugar también el Deportivo de La Coruña, en fin. Ahora mismo adelantaba esos tres que comentaba, pero tienen que jugar sus partidos. Así que bueno, el Burgos, de hecho, es un rival directo contra el Deportivo de La Coruña. Así que bueno, veremos a ver, ¿no? Qué tal sale ese encuentro. Y nada, por aquí va a quedar el vídeo, creo yo. No creo que me deje nada. Como digo, gana el Golabeach. Son 6 puntos frente al descenso. Y nada. Partido muy positivo para el Cádiz de Gaisca Garitano, que sigue sumando victorias, sigue sumando puntos, mejor dicho, sigue sin perder, si lo queréis ver de esa manera. Y nada, victoria importantísima, como digo, había que ganar, era importantísimo ganar y se hizo. Así que nada, cumple los deberes y ahora toca pensar ya en ese partido frente al Club Deportivo Mirandés, que visitará el nuevo Mirandilla el próximo fin de semana. Un Mirandés que todavía tiene que jugar esta jornada, que si gana se puede poner segundo clasificado. Así que bueno, estaremos pendientes, ¿no? También a ver cómo llega ese Mirandés al partido del nuevo Mirandilla. Pero bueno, confiemos en que el Cádiz siga a lo suyo, que siga con esta buena dinámica y ya prontito analizaremos en el vídeo de previa ese rival de Alessio Lici. Así que nada, por aquí queda el vídeo y bueno, daros las gracias como siempre a todos los que estéis ahí y nos vemos muy prontito en ese vídeo de previa frente al Club Deportivo Mirandés.